Bienvenidos a Luces, Cámara, Popcorn, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado al séptimo arte, estrenos, críticas, series, streaming y mucho más. Y sin mayor preámbulo, que comience el show. Muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo podcast de Luces, Cámara, Popcorn. En esta ocasión tenemos a Ondina Morales, quien es directora de fotografía, que es una profesión muy interesante dentro de la cinematografía, y así que vamos a aprovechar ahorita para empaparnos de todo ese arte que es tan interesante. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Ondina. Gracias a ustedes, Nicolás, por esta invitación. Es un gusto compartir las pantallas con ustedes. Buenísimo. Y lo tenemos también a los panelistas de siempre, que no son los mismos de siempre, que es Heriberto Vargas de Pixam Producciones y a Kevin Argueta de Retro Freaks. Como se habrán dado cuenta, el presupuesto todavía no lo han aprobado, así que todavía no van a tener un buen rato. Sí, cada vez vamos con menos, pero menos. Hoy los mismos de siempre somos menos. Se nos acaba el último reducto de poder. Saludos a Ronald, que no se pudo conectar ahora, pero sí esperamos que esté la próxima vez. Bueno, vamos a iniciar este video podcast como todas las noches, que es analizando las películas que vimos la semana pasada, que recomendamos la semana pasada. En esta ocasión recomendamos Amistad de Steven Spielberg, una película muy bonita de 1997, el documental One Child Nation del 2019, que está producido por Amazon Prime, The Big Short, que también es una película muy galardonada con el grandísimo Christian Bale, de 2015. Tenemos también Selma, que es la historia, una de las historias de Martin Luther King, que fue filmada en 2014, y La Historia Oficial, que es la película argentina que ganó el primer Oscar latinoamericano en la categoría de Mejor Película Internacional de 1985. Así que empezamos con Heriberto. Contanos cuáles pudiste ver y cuál te gustó más. La verdad que fue una terna muy buena, casi igual que la de la semana pasada. La verdad que todas me gustaron. La única que no vi, lastimosamente, fue la Argentina. Pero bueno, y eso, ahí no te vayas a enojar conmigo, ni. Sin embargo, podría decirle de que Amistad, dirigida por quizás uno de mis directores favoritos, Steven Spielberg, que como ya dijo Nicolás, es del 97. Y obviamente a mí, cuando veo una película, a mí también lo que me llama la atención es cómo la musicalizan. Y esto es, obviamente, pues creo que esa dupla es inseparable, la de John Williams Spielberg, así que claro, la musicalización es de John Williams de esta película. ¿Qué podríamos decir? Quizás está, a pesar de que está ambientada en 1839, no pierde caducidad por los eventos que actualmente se dan, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Que estamos hablando de la esclavitud, el racismo, la segregación racial, que todavía, increíblemente, todavía existe. Una película muy galardonada, tuvo 4 nominaciones al Oscar, como actor de reparto John Hopkins, fotografía, vestuario y banda sonora, obviamente. Es que yo iba predispuesto a ver esa, o sea, la dirige Spielberg, la música es de John Williams, sale Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Matthew McConaughey. No sea así. Pero véanla, porque la verdad toca ese tema muy importante. Bueno, toca ese tema muy importante que también lo vamos a ver en otra película que recomendamos. Bueno, esa fue la que recomendé yo, basada en hechos reales, del 2014, Selma. Esta es una crónica sobre la lucha del político y activista Martin Luther King, y que, como todos sabemos, pues quizá fue un parteaguas en la lucha por los derechos civiles. Muy recomendable, bueno, muy recomendada. La dirección estuvo a cargo de Ava DuVernay,
Duvernay, sí. Sí. Y obviamente también ganó el premio Oscar como mejor canción, la canción Glory. Producida por Oprah Winfrey. Correcto, y nominada a mejor película. Y de ahí que American Film Institute, Globo de Oro, multigalardonada, y un elenco muy especial. A mí me gustó mucho la participación de David Oyelowo y de Tom Wilkinson. O sea, papelazo. Tom Wilkinson lo hemos visto en muchas películas de época también, así que la recomendé y a mí me gustó. Y La Gran Apuesta. Esta gran apuesta también está basada en el marco de aquella burbuja económica que explotó a finales de la década pasada y que nos la trae, ¿cómo se llama? Adam McKay, el director, y que es protagonizada por el amigo de Nicolás, Christian Bale, Steve Carell, que hace un papel que creo que ahí, no sé si fue esa, pero por lo menos en esa época es que hace su incursión ya al cine más dramático, porque todos sabemos que Steve Carell nació en el género de la comicidad. Vemos a un Ryan Gosling como un narrador de esta historia y Brad Pitt, y vemos varios cameos de varios actores, incluyendo Margot Robbie, Selena Gomez. O sea, una historia muy bien contada, la verdad que bien entretenida, basada en esa burbuja económica que explotó en el 2008. También fue galardonada como mejor guión adaptado y tuvo 5 nominaciones a los premios Oscar. Una película del 2015. ¿Sí? Y One Shine Nation, que es del 2019, es un documental que trata también acerca de los abusos de los derechos humanos que se producen a diario en China, dirigida por Nan Fu Wang, una directora china, si no me equivoco, que se enfrenta sin ningún tipo a las autoridades de su país. Véanla, también estuvo galardonada en el Festival de Sundance, así que nos tocamos, bueno, quizás por la invitada que tuvimos y el tema muy interesante que tuvimos la semana pasada, que fue acerca de los afrodescendientes, de los derechos civiles, y por eso es que tuvimos a bien recomendar todas estas películas. Véanlas, súper recomendadas. Ok, buenísimo. Kevin, desafortunadamente te quitaron todo el tiempo de tu intervención. Pero cuéntanos cuál viste. No, y no solo eso, sabes que iba a hablar primero de amistad y me robó eso, Heriberto. No, Heriberto, ¿cómo se roba el protagonismo? No, vaya, yo muy rápidamente de la historia oficial, que yo sí la vi, te decía afuera del aire que pues no es que me encantara mucho, pero hay algo que sí me gusta de esa película. Y es el retrato de que la gente que se está lucrando o aprovechando de dictaduras o de situaciones moralmente cuestionables, no son conscientes de la gravedad del asunto. Entonces me gusta bastante el enfoque que le da a ese tema. De ahí One Child Nation, me gusta mucho porque siempre se habla, me imagino que todos hemos escuchado alguna vez a alguien, aunque sea de broma, decir es que los gobiernos deberían controlar cuántos hijos puede tener la gente. Y el documental muestra pues de que tan funcional no es la política a implementar. Bueno, de amistad poco más para decir, porque o sea, es Spielberg, es increíble, es una muy buena película. Y sale ahí el señor, bueno, les decía el cast, Matthew McConaughey, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, que les pongo de tarea que me busquen una película donde Morgan Freeman sea joven, porque yo nunca lo he visto joven en ninguna película. La de... Conduciendo a la señora Daisy. Ese puede ser también la de... Redemption Shawshank, ¿cómo es? No, ahí ya se ve viejo, Heriberto. Ahí ya pero a comparación del tío de ahora... Pero sí, tenés razón. Y bueno, The Big Short, que es la que recomendé yo, me gusta por el cast. Yo para elegir qué película... A mí lo de poner al actor en el póster para vender la película conmigo funciona. Entonces, me gusta mucho. La película me llamó la atención en su momento por el cast. Y
película es bastante interesante. También me gusta cómo retrata el hecho de que siempre que hay una situación de crisis, por llamarlo de alguna manera, siempre hay un grupo de gente que intenta aprovecharse de la situación y a veces sale bien, a veces no. He visto eso acá. Quizás lo soñé. Y la última, que es Selma. Me gustó mucho esa película porque la figura de Martin Luther King me parece uno de los grandes luchadores de los derechos civiles, de los derechos sociales, por su raza. La película refleja muy bien lo que fue la lucha por algo que ahora suena tan trillado como es el ir a votar. Mucha gente después ni va, pero la película retrata muy bien todo el proceso de la lucha, todo lo que se tuvo que hacer, lo que se tuvo que pelear para que pudieran tener un derecho que ahora consideramos tan básico, pero que hubo una época en la que según tu raza o tu género podías no tenerlo. Uh-huh. Y me gusta mucho la forma en la que aborda el tema y creo que son todas, o me falta alguna. No, esas son todas. Entonces, esa es mi opinión express porque Heriberto me robó tiempo. Buenísimo. Ondina, ¿tú habías visto alguna de estas? No, realmente no. Tengo la tarea de verlas en estos momentos, pero es un poco más complicado por lo que hablábamos antes de las jornadas maratónicas que tenemos ahora con la cuarentena. Pero sí, definitivamente es una tarea. Ok, buenísimo. Ahí está el chiquito. Aquí está tu tocayo. El que nos va a recomendar buenas películas infantiles ahí también. Totalmente. Películas sí. Bueno, para cerrar, dar mi opinión sobre las películas rápidamente. Bueno, Big Short, como decía Christian Bale, para mí es quien lo vende, sea secundario o principal, yo la veo. La historia oficial, que es la que yo recomendé, la verdad es una película que a mí me parece sorprendente, cine latinoamericano excelentemente hecho, así que la recomiendo para aquellos que no la lograron ver. Amistad la voy a dejar de último. One Child Nation creo que es la película que me sorprendió más. Realmente no la había visto, es un documental bárbaro, es increíble, pero creo que el giro que da al final, y sin ánimo de echarlo a perder a quienes no lo han visto, es esa extrapolación del aborto, ¿verdad? El hecho de que hacer comparar los pro aborto, o mejor dicho, los que van en contra del aborto en Estados Unidos a los que están con abortos obligatorios en China, hace una comparación que a mí me dejó con la boca abierta y que me parece un mensaje bien interesante. Así que independientemente de cuál es su posición acerca de eso, yo los invito a que vean ese documental. Es necesario verlo, es indispensable. Y por último, Amistad. Bueno, Amistad es Spielberg quizás en su punto más alto, o en su experticia más fuerte. Así que es un deleite ver esa película, y una de las particularidades que quizás me encantan más de esta película, aparte de la música y las actuaciones, es la fotografía. Hay un juego de luces y sombras que yo nunca imaginé poder ver algo tan bonito o tan lindo en las cortes de los Estados Unidos. O sea, le pone las luces de tal forma que algo tan quizás hasta banal, por decirlo así, de un juicio, es impresionante, te impresiona visualmente, y ya no digamos tanto la trama y las actuaciones. Así que creo que una de esas, de las cosas más fuertes que siempre ha tenido también Spielberg es esa, la capacidad de asombrarnos con su estética, y sobre todo en esta con la fotografía. Y eso me gustaría que me sirviera de enlace para que, abonando, ya que Ondina es la experta aquí en fotografía también, empezáramos con el tema de ahora, con el tema de esta noche, que es la evolución digital en la producción cinematográfica. Nada más, antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño, poder explicar un poco de qué es esto de la digitalización en la producción cinematográfica, porque
Creo que para muchos es tal vez no complejo, pero sí hasta qué punto, la pregunta es hasta qué punto es algo mecánico y hasta qué otro punto es digital. ¿Y qué es mejor? ¿Es mejor el film o es mejor lo digital? ¿Hasta qué punto necesitamos de lo digital para hacer cine? Así que es bien interesante. El cine digital es aquel que podríamos definir como aquel que utiliza la tecnología digital para poder grabar, distribuir y proyectar las películas. No solo es el hecho de los efectos especiales, sino que la forma como se graba, se distribuye y se proyecta. Esto empezó su auge a partir de los años 80 y como dato curioso, la primera película con mayor parte digital fue Tron, que fue producida por Disney en el 82, cuando Disney todavía era innovador, ¿verdad? Así como cuando hizo Mary Poppins, pues ahora con Tron también aprovechó para utilizar todo lo que tenía digital a la mano en aquel entonces. Y desde entonces hemos tenido un montón de cuestiones y desarrollos, no solo tanto como mencionaba en los efectos visuales, sino también en la forma como se produce, en la forma de editar, en la forma de la postproducción, y a tal punto que lo digital ahora se ha vuelto indispensable en la producción. Pero lo curioso también es que lo digital, así como la tecnología, va avanzando exponencialmente. Lo que era hace 10 años ya prácticamente es obsoleto ahora. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿qué será de aquí a 10 años? ¿Cómo será la tecnología? Pero para empezar ya con el tema, me gustaría hacer a Ondina una pregunta para que pudiéramos comenzar, ya que ella tiene esta experiencia tanto en la fotografía como en la producción. Quisiera preguntarle ahorita, de forma local, aquí en el país, por ejemplo, ¿qué tanto se está aprovechando de lo digital a la hora de hacer cine? Yo creo que lo están aprovechando. De hecho, la parte digital hace no solamente viable, sino que también asequible el poder producir películas, documentales o series. Sí, de otra forma creo que sería demasiado costoso producir en negativo. Para empezar, no hay laboratorios acá que te puedan permitir, no el hecho de revelarlo, sino que el hecho de poder hacer la transferencia del negativo a digital para poder editar. Tendrías que mandar a México las latas y bajo el riesgo que eso corre de que se velen en las fronteras o que alguien vea curioso y las abra. Existen muchos riesgos, entonces creo que la parte digital no es que no tenga riesgos, pero sí vuelve asequible la producción. Pero no es que no quiero sonar ofensivo, pero no es que haga más barata la producción. Y barata me refiero a cuestiones económicas, no a cuestiones de contenido. Sale más barato hacerlo ahora en digital, que obviamente más, porque el revelado, aunque todavía lo están haciendo, el revelado cuesta, es más caro. Es mucho más caro. Sí, no solo el proceso de revelado, el hecho de tener que pasarlo también, el positivado, a pasarlo a digital, todo eso es dinero, es súper costoso. Y en cambio ahora grabas en digital, aunque sea en 4K, pero tenés un disco duro que luego conectás a una computadora y vacías el material a otro disco duro si es eso necesario, ¿verdad? Porque depende del tipo de cámara que estés utilizando y del tipo de soporte digital que esa cámara requiera. Uh-huh. Entonces, de alguna manera te ahorras ese dinero. No quiere decir que la película vaya a ser más barata por eso, sino que el dinero que te costaría hacer la transferencia de positivo a digital, el dinero que te costaría comprar las latas, porque al menos hace 10, 15 años una lata costaba como $200 y podías filmar, era una lata de 16 milímetros, podías filmar unos 10 minutos.
Entonces, claro, el revelado de esos 10 minutos también era costoso. Y ya no digamos el positivado y el transfer. Entonces, ese dinero, digamos, lo puedes invertir en la producción, o ya sea para tener una mejor producción cinematográfica, para tener un mejor set, para poder pagarles mejor a los actores, a las actrices, para poder tener un buen diseño de vestuario, o sea, o poder tener incluso un mejor proceso de postproducción, que pueda ser una colorimetría, ¿ya? O pagar el Dolby 5.1, que no lo hacen aquí, sino que tenés que ir a México o a Costa Rica a que te hagan ese proceso, ¿verdad? Entonces, digo, no es que la producción sea más barata, pero sí te facilita mejorar ciertos procesos de la producción. Si no me equivoco, Nolan todavía trabaja en film. 15 minutos tardó en salir. Sí, sí. Sí, yo sé que Kevin estaba contando. Yo esperaba que lo sacara Nolan No, Jr., no. Pero mi pregunta es, usted como director de fotografía, y obviamente la gente se va adaptando a los cambios, a las nuevas tecnologías, sí. Pero como director de fotografía, y ha trabajado en los dos, tanto con lo digital y lo análogo, ¿con qué se quedaría usted? Con lo digital. De verdad. Con lo digital. A ver, no me malentiendan, me encanta el negativo. Así aprendí yo, utilizando negativo, revelando el negativo. Pero honestamente lo digital te abre muchas puertas y puedes jugar también mucho con lo digital. Puedes hacer y ganar texturas muy similares a las que podés ganar trabajando en film, sin correr tantos riesgos, como que se te vele la película entera y entonces todo lo grabado se vaya al traste. Es decir, en cambio en lo digital, claro, tenés una tarjeta o un disco que luego puedes hacer el respaldo inmediatamente y ya estás cubierto. Con el negativo no puedes hacer eso. Con el negativo te la jugás, es todo o nada. Sí, no, pero lo tengo claro en lo digital. Por ejemplo, el salvadoreño promedio, digámoslo así, que va al cine a ver las películas de Marvel, de Rápidos y Furiosos, cuanto por azares de la vida vea una producción local, para el espectador promedio que no tenga ningún tipo de conocimiento sobre cine, ¿qué crees tú que pueda preferir? ¿O crees que va a notar algún tipo de diferencia? ¿O le va a dar exactamente igual? Depende del espectador, porque si es un espectador cinéfilo, yo creo que sí, que va a notar la diferencia y la textura de lo digital y la textura que te puede brindar un 16 milímetros o un 35 milímetros. Pero un espectador común que va solo al cine por divertirse, honestamente no creo que note la diferencia. Pienso pues en el sentido que tenemos casi tan buena resolución como antes, y eso sí, las pantallas también que tenemos ahora tienen mucha más resolución que las pantallas en las que nosotros veíamos cine antes. Entonces, pero creo que un espectador normal no se va a fijar en eso. Creo que el espectador normal en lo que se fija es en la trama y nunca en la textura o en la luz o incluso la música, aunque eso depende un poco de sus habilidades o que tan desarrollada tenga su memoria auditiva o su memoria visual, ¿verdad? Eso ya va más allá y se escapa de nuestras manos como productores. Nosotros al final, cuando producimos, decidimos
el material en el que vamos a capturar la película, sabiendo qué es lo que queremos transmitir, porque también puede ser que quieras grabar en 16 milímetros y la textura que te da 16 milímetros la quieres para algo específico, para transmitir un sentimiento específico o un sentimiento, una sensación específica que quizás no consideres que la vas a lograr con lo digital. Y para ello están las pruebas. O sea, antes de empezar una producción tan grande y tener invertido tanta plata, uno tiene que hacer pruebas tanto en cine como en digital para saber si la textura que está logrando logra aportar ese sentimiento que quieres transmitir con tu película, con la película en general, ¿no? Recordemos que la fotografía tiene mucho que ver con el transmitir sensaciones y sentimientos y emociones dentro de la película, pero no puede ser un protagonista por sí sola, tiene que estar en armonía con todos los demás elementos. Y entonces hay que buscar y probar, ¿no? Yo creo que a estas alturas lo digital ofrece muchísimas opciones de textura, sobre todo si después se hace un trabajo de postproducción también digital, ¿verdad? Creo que no perdemos, que al contrario, estamos ganando. Porque incluso Nolan no aprueba ese comentario. A Nolan no le gustó ese comentario. No, mencionar eso de que quizás no solo el hecho de pensar que las cámaras son las digitales, porque incluso ahora también la iluminación, ¿no? Ahora con los LED, que ha venido a reemplazar lo que antes eran los bombillos, tenemos una gran variedad de colores, texturas y tonos que podemos alcanzar a través de estos LED. ¿Cómo se les facilita a ustedes el trabajo de producción en ese aspecto? Mira, amo las LED cuando estoy trabajando documental. Okay. Porque sí, tenés la iluminación suave para hacer una entrevista, son portátiles, no requieren conexiones eléctricas muy complejas. En ese sentido, son maravillosas. Pero ya si hablamos de trabajar texturas con la luz, yo creo que sigo siendo de la vieja escuela y mantengo las Tuxteno y las HMI dentro de mi pensamiento para iluminar. Es decir, la textura dura que te puede dar una lámpara de Tuxteno no la vas a conseguir igual con una lámpara LED. Ajá. Entonces, creo que sí, que lo digital nos abona, pero tampoco dejemos tan atrás lo de antes. Ok. Pero una pregunta, por ejemplo, si tú estás reunida con tu productor ejecutivo que te va a dar dinero infinito para hacer tu producción y te pregunta, a ver, y tú le dices, va, yo quiero hacer todo, absolutamente todo en digital, o quiero hacer todas estas partes en digital y estas otras no. Y viene tu productor ejecutivo y te pregunta, y de todas estas opciones que me estás diciendo, ¿cuál es la que va a ser más rentable para mí? ¿En cuál mi inversión va a dar mejores réditos? ¿Tú qué le responderías? A ver, más rentable. Creo que la producción de por sí lo único rentable que tiene es o saber si va a ser rentable es el guión. Todo lo demás es una inversión la que tenés que hacer y es arriesgarse. Es decir, yo no te puedo decir si la película va a ser súper rentable por grabar con una Alexa o por grabar con una Lumix, por poner un ejemplo burdo. O qué tan rentable va a ser trabajar todo con LEDs o todo con lámparas fluorescentes o meter HMI y luces Tuxteno. Es un poco difícil responder realmente a esa pregunta.
creo que al final uno también termina escogiendo los sets, la iluminación y la cámara a partir del presupuesto que se te asigna. Y aunque sería utópico tener un presupuesto infinito para producción, creo que eso es básico, necesitas un kit básico, y porque igual entre más unidades de iluminación tengas, más recurso humano técnico calificado para manejar esas luces tenés, y además se vuelve 3 veces más complicado la iluminación de un set o de un escenario natural, entre más unidades de luces tengas que manejar. Entonces no tiene ningún sentido pensar en N cantidad de iluminarias y de trípodes y de todo esto si no tenés claro cuáles son tus sets, cuáles son las intenciones que querés transmitir con la luz, y si no estás previamente planificado para organizar las luces dentro de ese set, ¿verdad? Es decir, si tú no conoces los sets, claro, va a llegar alguien y se va a llevar quizás todas las luces que puedas ofrecerle. Pero si tú te preparas, sabes cuál cantidad de luz necesitas exactamente para ese set. Y te puedes cubrir con 1 o 2 luces más por cualquier cosa, pero no puedes pedir 20 luces por cualquier cosa. Entonces, creo que hay que ser muy profesionales y prepararse para los diferentes escenarios que tiene uno que grabar, sabiendo las texturas y el tipo de iluminación que da cada una de estas fuentes de luz. O sea, llámense tuxteno, llámense HMI, llámense LEDs, fluorescentes. Un director de fotografía conoce la calidad de luz que da cada una de estas fuentes de energía, y no es necesario estar cubriéndose y tener un presupuesto infinito en eso. Es absurdo. Hay que saber moderar, ¿sabes? Hay que saber moderar y distribuir bien el presupuesto. Pero debe de ir, entiendo yo, que lo coherente sería que vaya en consonancia, o sea, que sea congruente, que si tienes a tu actor protagonista cobrando, por decir un número, $5 millones, a tu director cobrando $5 millones, no le vas a dar $2,000 al director de fotografía. Entonces, pienso yo que en ese caso tiene que haber como cierto equilibrio. Claro. Si estamos hablando del pago que recibe un director de fotografía, sí, tiene que tener un salario más o menos similar al de los otros jefes de unidades, a los otros jefes de equipo. Y contar con un presupuesto similar, ¿no? O sea, proporcional, pero no tampoco tan poquito, o darle más presupuesto al de fotografía, no. Entiendo yo. Depende, porque si vas a contratar a Lubeski o a Dickens y vas a tener de director a no sé, a algún mexicano, obviamente vas a invertir más en el de fotografía que en el director. Es que creo que lo vas a contratar para una película que dirija Omar Chaparro. A ver si hay dinero en el mundo para pagar eso. Sí, bueno, sí, creo sin temor a equivocarme, Ondina, que la directora o director de fotografía es tan importante como el propio director. Sí, claro. O sea, no es como un gaffer, pues, o sea, no es un minotécnico, o sea, está en la misma línea del director, productor y director de fotografía. Sí, está en la misma línea que el director. Bueno, el director está un poquito arriba, porque al final es quien dirige todo y quien coordina todos los demás jefes de equipo, ¿no? Exacto. Y abajo del director, pues sí, aparece el director de fotografía, el diseñador de producción, el director de sonido, el director de postproducción, y así sucesivamente. Incluso
dependiendo de qué área, pues vas sumando más directores, pero eso dependerá también de la trayectoria del director de fotografía, como bien lo mencionaban. O sea, no es lo mismo pagarle al director de fotografía de Wong Kar-wai que si me contratas a mí. O sea, es decir, claro, la experiencia que tiene el director de fotografía de Wong Kar-wai, que no me acuerdo ahorita su nombre, no puedes comparar. Entonces, ahí depende. Si la película tiene un buen presupuesto y puede cubrir a un director de fotografía muy experimentado, claro, el director de fotografía va a ganar más. Incluso puede ganar más que el mismo director si tomas en cuenta que el director es un novato. Entonces, esto de las remuneraciones dentro del mundo del cine depende de qué tanto te haya ganado el techo, ¿sabes? Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, Ondina, en ese sentido, ¿no crees tú que para un director de fotografía que vaya empezando, lo tiene como bastante complicado en el sentido de que la mayoría de directores ya tienen a su director de fotografía? Y si no lo tienen ya y se quedan sin su director de fotografía, buscan a uno que les recomiende un amigo. No es que recurran mucho a buscar talento nuevo. En ese sentido, no sé, ¿qué piensas tú? Mira, sí es muy difícil, pero en general es difícil para toda el área de producción audiovisual o producción cinematográfica. ¿Por qué te digo? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, para que alguien llegue a ser director de fotografía, necesitas tener, primero pasar por ser asistente de gaffer, tantas películas o tantos años de ser asistente de gaffer, luego tenés que pasar X cantidad de siendo asistente de gaffer, y luego si querés te quedas en gaffer, pero si querés seguir avanzando en el área de fotografía tenés que ser asistente del asistente de cámara, y son X cantidad de películas siendo como asistente del cámara, y así sucesivamente te vas ganando el derecho de piso. Asistente de Entonces, exacto, es el asistente de foco, el foquista, o sea, te vas ganando el derecho de piso. No es tan fácil para nadie. Eso solo refiriéndome a la dirección de fotografía. Cuando tú llegas a ser director de fotografía es porque ya has tenido en tu currículum por lo menos unas 20 películas o 40 películas. Es decir, si empezás joven, puede ser que largometrajes, claro. Si empezás joven, puede ser que a los 40 años ya te consideren un director de fotografía. Tienes que ser como una gran lumbrera y un genio de la fotografía para que puedas ser considerado director de fotografía a los 20, 25 años. Entonces, eso es muy difícil. No es imposible. Un director de fotografía puede dirigir una película, pero un director no puede ser director de fotografía. Claro, Cuarón con Roma, él sirvió de director y director de fotografía, al igual que Paul Thomas Anderson en El Hilo Fantasma, la última película que hizo con Daniel Day-Lewis. La noche y el día, Cuarón y Paul Thomas Anderson. Sí, es totalmente cierto. Y esto se debe a los conocimientos que uno adquiere. Es decir, ser director de fotografía te implica tener muchos más conocimientos que ser director. Yo digo, no estoy desvalorizando el trabajo del director, porque el director igual sabe cómo dirigir actores y sabe trabajar con los actores, cómo motivarlos y esto, que posiblemente un director de fotografía no lo sepa, pero aprenderlo tampoco está pegado en el cielo. En cambio, ser director y pasar a dirección de fotografía sí es un poco más difícil, porque no es solamente saber de métodos de actuación, sino que tenés que saber de luces, tenés que saber de ubicaciones, tenés que saber incluso de electricidad para colocar las luces y no crear una sobrecarga, un cortocircuito, un incendio, ¿sabes? Entonces,
todas estas pequeños detalles que uno como estudiando fotografía va aprendiendo, el director nunca lo ve. El director ve actuación más que todo, o adaptación de guiones. Entonces sí, se vuelve un poco difícil pasar de un rol a otro. Pero bueno, nada es imposible en esta vida, el que quiere puede. Claro. Bien, dentro de, perdón Nico, dentro de una producción entiendo de que es como súper, ultra, hiper, mega importante que el encargado de la música, el encargado del sonido, tengan una buena sinergia con el director de fotografía. Porque bueno, sale aquí a bailar Nolan otra vez. Por ejemplo, Dunkerque. Por eso no te interrumpe, Kelvin. Dale. Por ejemplo, Dunkerque, esa película tiene algunos planos, algunas escenas que o sea, que ves lo de que está pasando en pantalla y escuchas el sonido y la música que acompaña y es una cosa, o sea, impresionante y eso entiendo que solo se puede lograr a base de que todas esas áreas trabajen como con una buena química. Pero en esa química, no sé si sea el término correcto, pero la opinión de quién consideran más, del sonido, del de la música, del de fotografía. Obviamente el director es el que manda, ¿verdad? Entonces, muy chivo puede ser lo que le lleven, pero si el director no le gusta, pues no. Pero entre esos tres, ¿quién tiene como un rol más preponderante a la hora de rodar una escena? El director de fotografía. Él tiene la decisión. Y esto es básico porque el director de fotografía y bueno, todas las áreas se reúnen y planifican, ¿no? Pero el director de fotografía junto con el director deciden una estética, un ritmo y lo marcan desde el inicio, ¿no? A ver, rara vez improvisan. No digo que no hay lumbreras que nunca planificaron nada y salieron muy buenas películas, pero lo normal es planificar todo esto previamente, ¿no? Y el sonido, el director de la música o quien vaya a hacer la música normalmente hace la música cuando la película ya está terminada. Entonces hace los ajustes y las adaptaciones que se necesitan, al menos que sea un musical. Pero ahí sí ya hay un director en el set, ¿no? Hay un director en el set, hay un director que les enseña a vocalizar o que les dice, no, aquí vocalizar de esta manera, etcétera, etcétera. Pero si no es un musical, normalmente la música se pone en postproducción, se hace después. Yo tengo una pregunta, Ondina, que nos estamos pasando casi que el director de fotografía trabaja con luces, pero también puede trabajar sin luces. Como Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que ocupa solamente luz natural, pero igual, incluso, bueno, Ondina que nos cuente, pero incluso manejar la luz natural es trabajo del director de fotografía. Sí. Yo tengo mis dudas de que Barry Lyndon haya sido manejado solo con luz natural. Dando la magia. Tengo mis dudas. Okay. A ver, sí, tantas candelas y haber hecho candelas especiales con 3 hilos para que reflejaran más lúmenes, está bien, pero la luz es tan suave y que no creo. Yo creo que tenían luces de relleno. Okay. A ver. Pero la película esta la de DiCaprio. Titanic. No. Sí. La de DiCaprio, dice Heriberto. Sí, como que DiCaprio tiene una película. A este muchacho que apenas el renacido. El renacido. Ocupó luz natural, muchacho. Esa no la he visto. Pero sí se puede, a ver, sí se puede trabajar con la luz del sol. Es 3 veces más complicado y tiene que ser, por ende, 6 veces mejor planificado.
y mejor ensayado, porque el sol se mueve cada, 5 minutos, y cada 5 minutos te va cambiando la sombra. Y puedes utilizar gasas, sedas, rebotadores, todo lo que querrás, pero la luz del sol siempre te va a variar y te va a ir variando además no solo en intensidad, sino que en temperatura de color. Entonces, tenés que tener claro que si vas a grabar con luz natural, tenés que grabar siempre a las mismas horas, en el mismo periodo. Es como decir, lo corrijo en postproducción. Bueno, y volviendo al tema de lo digital. Podés jugártela. Para allá voy, Nico, porque yo tengo una pregunta que es sobre la era digital. Sí, es que hay tantas preguntas. Podés jugártela. Sí, enlazando lo de la era digital con lo de la luz natural, por ejemplo, ¿qué tanto puede hacer un director de fotografía en una película que, por ejemplo, el 70 u 80% de la película sean los actores con un croma detrás? Sí, todas las películas de Marvel. Sí, por ejemplo. Es bien difícil. Para empezar, el trabajo de iluminar un croma es un dolor de cabeza o 2 dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque depende de qué tan grande sea el set. Depende de cuántos actores hay en escena. Y recordemos que para que un croma funcione bien no puede haber sombras. Entonces, te imaginas si tenés a 10 actores con además 10 utilerías simulando, qué sé yo, guerreros o algo así, tipo 300, en un croma donde no puede haber ninguna sombra y que entre ellos no se pueden hacer sombras. O sea, es un dolor de cabeza. El director de fotografía que se dedica o que se toma el tiempo para iluminar los cromas, la verdad, mis respetos. Yo creo que es mucho más difícil que iluminar un set normal. No los ningunees, sí. Nico. No los ningunees. Y si además de croma, tenés que rodar una escena en donde está el croma, están los actores, pero de los actores, algunos van con el traje de las pelotitas, del captura de movimiento. Eso lo vuelve aún más complicado. Creo que no. Creo que la iluminación siempre se tiene que trabajar igual. Siempre vas a tener problemas para que no se hagan sombra unos entre otros, problemas para iluminar el set completo y que cada persona tenga la luz que quieras. Ahí sí, casi que toda la iluminación o textura se termina haciendo en buena parte en la postproducción. Okay. Lo que iba a mencionar hace un momento era acerca de eso de ahora lo digital ha avanzado de tal forma de que hay simuladores incluso de la posición del sol y de cómo te va a iluminar a las personas y a los edificios. Pero quería hacer una pregunta un tanto controversial aquí en este momento, porque tú has mencionado un par de veces que hay algo bien importante y es obviamente los estudios o la técnica o la práctica que alguien puede tener a la hora de, pues sí, manejar la luz, porque no solo es de ir a agarrar la lámpara y ponérsela en la cara al actor, sino que, entonces mi pregunta va... Rembrandt, iluminación sí, Rembrandt. Mi pregunta va relacionada a eso. ¿Tú crees que aquí en el país tenemos como esa facilidad o ese acceso para poder aprender estas técnicas, desarrollar las técnicas? Porque mira, yo veo que aquí en El Salvador, aquí medio saben a usar una cámara y ya hacen su perfil de Facebook que dice photographer, ¿verdad? Pero eso no significa que realmente tienen las competencias reales para poder manejar la luz. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pueden borrarle el fondo a una foto y ya ponen ahí fotógrafos. Se hacen efectos. Sí, comprendo. Sí, ahora el acceso a lo digital permite y facilita que hayan personas que prueban la cámara y ya son camarógrafos o que les salió bien o se veía bien o incluso hizo la postproducción
de lo que grabó y se vio súper bien y lo felicitaron y ya es director de fotografía o camarógrafo especializado, ¿vea? No digo que no, pero creo que tampoco hay que desmeritar a aquellas personas que, si bien no tienen la cantidad de experiencia, no se hayan dedicado a aprender o a hacer sus pruebas para poder realmente capacitarse o autocapacitarse, porque yo creo que hoy por hoy no tenemos una escuela donde te enseñen a ser director de fotografía. Aquí es bastante empírico el aprendizaje. Entonces, como que si no lo ganas, si no ganas esa experiencia y ese aprendizaje en producciones de publicidad o en las pocas producciones de cortometrajes a los que podás tener oportunidad de acceder, tenés que autoformarte, tenés que hacer tus propios experimentos y tus propias pruebas para ir capacitándote y entonces sí trabajar y venderte como un director de fotografía o como un camarógrafo. Creo que en este país no podemos desmeritar eso, porque no hay una academia. Entonces, la mayoría de la gente que tendrá o que trabajará o que se venderá como tal es muy empírica. Yo en ese aspecto, como hemos tocado el tema cine, pero también la televisión, y estoy hablando de programas. Bueno, yo que he trabajado en programas de entretenimiento, me he fijado bastante. Voy a dar un par de ejemplos. Venga la Alegría, el set de Venga la Alegría y el set de Ellen DeGeneres, que son sets gigantescos, son grandes, pero juegan con la iluminación. Quisiera preguntarle si detrás de esto hay un luminotécnico o hay un director de fotografía que juegue con las diferentes temperaturas, efectos de luces, iluminación a los actores. ¿Hay detrás de ellos un director de fotografía o es un luminotécnico? En la mayoría de los sets de televisión, creería que es un iluminotécnico el que está detrás de todo eso y que a partir de la experiencia que ha ido ganando en su trabajo se va animando a experimentar más, ¿no? Pero creería que es un iluminotécnico, o sea que sí tiene un bagaje de fotografía y conocimientos y que va e ilumina. Normalmente en sets de entretenimiento no suele haber un director de fotografía. No es común. No digo que no exista, pero yo nunca he conocido a alguien que ilumine sets así. Sí, ahora creo que son iluminotécnicos. Y con ahora que ocupan bastante los back de LED. Pero es que quería, porque tocando ese tema, quería regresar a la triste realidad que tenemos en el país, porque realmente yo que he trabajado en varios canales, pues, la verdad que, y no estoy demeritando al luminotécnico, simplemente estoy poniendo en la mesa que realmente aquí no se trabajan en sets profesionales, se trabajan en un cuartito. No. Si ustedes se dan cuenta que el 98% de sets que se ocupan en el país son sin profundidad, son pegados a una pared. O sea, luz totalmente plana. O sea, no juegan con profundidades, no juegan con... Entonces, por eso es que era mi pregunta, que si para ese tipo de programas se necesitaba un director de fotografía que pudiera adiestrar o entrenar a estos que al final quedan como luminotécnicos, que son los que cambian foco. Y Para yo también a esa pregunta quería referir referirme, perdón Kevin que te interrumpa, pero solo para terminar en esa misma línea, en el sentido de algo que menciona Heriberto es bien interesante, porque esos son programas que están destinados a televisión abierta, a que se vean en cualquier televisión, desde las que están puestas como cámaras de seguridad en los almacenes hasta las que ve
todo el mundo desde su casa, todos los días, a toda hora. Entonces mi pregunta también va relacionada con eso, o sea, a la hora de grabar, a la hora de hacer la preproducción, incluso la producción, ustedes tienen bien en cuenta el formato en donde se va a transmitir o el resultado final. ¿Qué tanto importa a la hora de escoger, por ejemplo, los materiales de la luz o de las cámaras que van a usar? Yo, para complementar a esa pregunta, aporto la ecuación de la audiencia. Ajá. Y es que, por ejemplo, Viva la Mañana, por ejemplo, Hola El Salvador, es el típico programa que en la mayoría de casas se pone de fondo mientras alguien hace limpieza. O las noticias se ponen de fondo mientras se está cenando. O se ponen ahí de fondo mientras está viendo el teléfono. Entonces, y yo quiero pensar que los productores, directores y todos los implicados son conscientes de eso. Entonces, ¿hasta qué punto eso influirá en el interés que tengan para realizar? Todavía viven en una burbuja, pero bueno, que responda. No, a ver, yo no tengo mucha experiencia en televisión y la experiencia cercana a los sets que he tenido, que ha sido muy, muy poca realmente, creo que sí, que han estado muy interesados en mejorar la iluminación y la calidad con la que transmiten. Y no voy a decir el medio, vea, pero sí he estado muy de cerca y incluso les dimos capacitaciones en dirección de fotografía para poder trabajar con ellos y mejorar los sets, la iluminación de los sets. Y en esa ocasión, ya esto de hace años, se quejaban de que los ojos de la presentadora no se miraban, que se miraban muy oscuros. Pero yo le decía, se ven oscuros, pero no por la iluminación, sino porque el maquillaje que le ponen es demasiado oscuro. Se me hace que hacer el 12, ¿no? Entonces, no diré el medio. Entonces, esa parte también puede ser muy sensible, ¿no? Puede ser muy sensible porque, claro, entonces el maquillista se sintió así como, pero ¿cómo me vas a venir a mí a decir cómo hacer mi trabajo, verdad? Y entonces estamos queriendo, claro, yo creo que los canales tienen la intención de mejorar sus calidades. Al menos la experiencia que yo tuve de cerca ya hace como unos 5 años, no más, como 10 años. Sí tienen la intención, pero como dice Heriberto, los sets que tienen son tan pequeñitos, no hay suficiente profundidad para poder poner la iluminación de una forma adecuada, que les dé volumen, que incluso puedas tener y jugar con la profundidad de campo. Son tan pequeñitos que es muy, muy difícil tener una buena calidad de iluminación. Entonces, lo que hacen y terminan haciendo, porque no tienen espacio, y en términos muy coloquiales se le llama alumbrar. Alumbramos el set y ya está, ¿verdad? Es lo que queda. Pero, por ejemplo, ustedes que han producido documentales que se han proyectado tanto en cine como en televisión, ustedes sí toman en cuenta dónde se va a proyectar a la hora de escoger el equipo, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, si al final el video va a terminar en un canal de YouTube para poderlo promocionar a través de una página de Facebook o de una página web, ya sabemos que no vamos a trabajar con una cámara Alexa, podemos trabajar perfectamente con una cámara HD, con iluminaria tuxteno, porque es un documental o un audiovisual institucional, y lo que más les importa es que los rostros se vean limpios y parejos. Entonces no necesitamos trabajar la luz de una manera tan dramática, más bien tiene que ser muy limpio todo. Y claro que se piensa en eso. Por ejemplo, en el documental que estuvimos trabajando, que fue un proyecto ganador de Pixel en el 2017, el producto final se piensa
que vaya a ser proyectado en salas de cine. ¿Qué necesitamos para que nos proyecten en salas de cine? Necesitábamos grabar en 4K. Entonces sí, teníamos una cámara para grabar en 4K, una sala de edición para editar en 4K. Entonces, y la iluminaria, bueno, era un documental, así que teníamos sí luces, unidades de luces, más que todo Kinoflow y luces LED. Y de ahí pues la luz natural, la luz natural. Entonces, y se buscaba iluminar de tal manera que lográramos esta nitidez, ¿no? Y esta nitidez que ya de por sí nos daba el 4K. Entonces necesitábamos cubrir las zonas oscuras para que no nos sacara grano, porque no queríamos el grano, ¿verdad? Queríamos una iluminación muy limpia, aunque fuera dramática en ese proyecto. Pero claro, todo se hace de un inicio. Al final, tanto grabar como pensar en qué cámara utilizar tiene que ver con la planificación, y ahí se establece una relación muy estrecha con el de postproducción. ¿Quién va a ser el director de postproducción? Y el director de postproducción hace absolutamente toda la ruta que necesita el proyecto para lograr el producto final para la proyección. Entonces, al final el postproductor dice, ok, va a ser 4K, vamos a proyectar en cine, entonces escojan entre estas cámaras, ¿verdad? Todas tienen que ser 4K. El de postproducción tiene que decirles eso. El de postproducción es al final quien determina qué tipo de equipo o de cámara se tiene que utilizar para poder el producto final relacionado a dónde lo vas a proyectar, de último, ¿no? ¿Cuál es tu pantalla donde lo vas a tirar? Entonces el postproductor te dice, ¿tenemos fondos para editar 4K? No tenemos fondos para editar 4K. Entonces, ¿tenemos fondos para editar en 2K? Sí, tenemos fondos. Entonces el postproductor te va a decir, bueno, entonces no graben en una cámara 4K, graben en una cámara, o graben a 2K, ahí vean qué cámara, pero tiene que ser 2K. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque grabes 4K, después comprimirlo a 2K no deja de perder calidad. Entonces mejor grabas de un solo a 2K y te ahorras parte del proceso. Así que sí, la relación se vuelve muy estrecha con el postproductor, con el director de postproducción. Yo para regresar un poquito al tema de la formación acá dentro del país, ¿tú crees que pueda pasar que alguien que sea curioso, sea inquieto, sea autodidacta, se forme como director de fotografía en proyectos acá en el país y de repente dice, yo no le veo futuro a la industria del cine aquí, me voy a otro país? Y se va, por ejemplo, a México, a Costa Rica, a Panamá, a Estados Unidos o a Europa, y al llegar allá se topa con que se están utilizando técnicas que aquí, o sea, ni por cerca. Ni por cerca, y que él conoce la teoría, pero nunca la llegó a ejercer, porque obviamente en las producciones del país no se utilizan. ¿Tú crees que eso es un escenario que pueda pasar, que pasa, o crees que estoy siendo muy exagerado? No, para nada. Yo creo que pasa, y creo que a más de alguno también, incluyéndome, se nos ha ido por la cabeza decir, ¿qué hago aquí? No, pasa, sí. Y pasa en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas de la producción audiovisual. Pasa en la vida, pasa en tema. Sí, pasa. Creo que es muy común, muy normal el que si realmente deseas estar trabajando día y noche en una película y sabes que aquí en el país no hay las oportunidades, o que las oportunidades son muy escasas, pues te ves obligado a migrar y buscar las oportunidades en otros países donde sabes que la industrialización del cine es mucho más grande que la de acá.
bueno, incluso en publicidad o las producciones de series de televisión. No tenés mucho de dónde escoger acá. Entonces sí, creo que es normal y conozco varios casos que se han terminado yendo, muchísimos. Y ahora que toca ese tema, lo voy a relacionar con lo que tocó anteriormente, al transmitir o grabar en 4K. Para la realidad de nuestra latitud, estoy hablando, bueno, quizás no, para la realidad nacional, ¿qué tan factible es grabar en 4K? ¿Por qué ustedes decidieron grabar en 4K el documental? Si lo van a transmitir en el cine, que el cine puede transmitir en HD también. El cine de acá, estoy hablando de acá. ¿O piensan ustedes salir de la frontera? No solo a los Reforma, va, vea. No, y para complementar a esa pregunta, no consideraron de que, pues, a ver, a mí me gustan los videojuegos ya van llegando al 4K, pero yo, aunque deseo con todo mi corazón, no tengo un monitor 4K porque no lo puedo pagar. Y creo que en la misma posición habemos varios que deseamos tener un monitor 4K, pero acá no están nada baratos. Entonces, no sé si habrán considerado eso a la hora de tomar la decisión de filmar. No, honestamente no. La decisión de de grabar en 4K fue pensando en que queríamos proyectar el documental en el exterior y mandarlo a festivales. Y en los festivales, la mayoría de festivales hoy en día solo te agarran en 2K o 4K. Y forzosamente tenés que pasarlo en un máster DCP, ¿verdad? Entonces, si no tenés el DCP, ya no te agarran ni siquiera Blu-ray, entonces no podés participar. Así que sí, la decisión de buscar un 4K fue eso, fue proyección internacional. Perdón. No hemos mencionado a los Oscar, muchachos, así que lo voy a mencionar yo. ¿Tú consideras que la dirección de fotografía es una categoría técnica o una categoría artística? Ambas dos. Necesitas conocer de la técnica para poder lograr iluminación, para poder lograr texturas, para poder lograr drama o no. Y eso al final se convierte en un arte, porque incluso tenés que ser tan creativo para poder colgar las luces o buscar dónde ponerlas. Necesitas mucha creatividad, así que para mí ambas. Qué interesante. Para ir terminando, Ondina, ¿tú cómo ves ahorita ya el desarrollo a nivel internacional? Quizás ahorita con tanto, ya vimos que por ejemplo algunos formatos como el 3D ya terminaron muriendo, pero ahorita están exponenciando esto del 4K, incluso ya tenemos cámaras de 8 y están por salir la de 16K. ¿Cómo ves tú estos avances tecnológicos que nosotros nos estamos quedando tan rezagados? ¿Hacia dónde va ahorita la tecnología fotográfica? Bueno, como lo decís, la tecnología va avanzando y cada 6 meses hay una nueva actualización y es muy, muy difícil y muy costoso seguirles el paso. Entonces, al final creo que uno tiene que aprender también sobre todo aquí en el país, tenemos que aprender a desligar y deslindar responsabilidades. Con esto quiere decir que estamos acostumbrados a que cada productor o cada casa productora tiene su propio equipo, tiene su cámara, su sonido, su todo, ¿verdad? Y entonces, claro, para una casa productora que al final no te dedicas a hacer cines y a vender películas y a ganar $500,000 en remuneraciones, no vale la pena estar invirtiendo tanto en el equipo cada 6 meses, por lo menos no podrías, es insostenible económicamente.
Entonces, una de dos, o te mantenés con el equipo un buen tiempo, que ese buen tiempo depende de qué tanto produzcas y qué tanto vendas, y obviamente de quiénes son tus clientes y qué tanto pagan tus clientes, para poder ir actualizando el equipo cada año, cada 2 años o cada 5, ¿verdad? O bien rentas la cámara dependiendo del cliente que tengas o del proyecto que tengas y vas pagando, simplemente no tenés que invertir en un equipo cada 6 meses. Entonces creo que tenés las dos opciones, pero en una te vas quedando rezagado con la tecnología y en la otra pues tenés que acostumbrarte a que tenés que rentar el equipo y que no necesitas darle tú el mantenimiento y mucho menos estarlo actualizando. Okay. ¿Que te sale costoso? Puede ser, porque estamos acostumbrados a tener nosotros el equipo y a no pagar por él o no cotizarlo incluso como parte del desgaste que sufre el equipo. Claro. Pero si estuviéramos acostumbrados a cotizar el desgaste de nuestros equipos, veríamos que a la larga nos sale más caro tenerlo que rentarlo en el momento que realmente lo necesitas. Y hablando de eso, Dina, usted, obviamente esto para los que nos están viendo, para los neófitos en el cine, esto es, obviamente su ojo ya está bien educado, pero con estos celulares que ya graban 4K, entonces, no sé, también el costo se minimiza también. Eso, y con lo que le estaba diciendo, si su ojo ya está educado, usted ve la diferencia entre grabar con una Alexa 4K o con una Arri o grabar con un celular de alta gama en 4K. Y sí se ve la diferencia. Aparte que la óptica es fundamental, pero se está grabando en 4K. Para complementar esa pregunta, yo tengo dos preguntas, una para todos y una directamente para Ondina. Para Ondina, si puede recomendarnos algunos directores de fotografía de la industria del cine que ella considere que son muy talentosos y que debamos seguirle la pista. Y a colación de lo que mencionaba Heriberto de los teléfonos, siempre en la línea de la tecnología, ustedes creo que todos han estado involucrados en producciones de algo. Entonces, ¿qué tanto los puede como condicionar, por decirlo así, la famosa compresión de los servicios de streaming? Porque no es lo mismo 4K real que 4K en Netflix o 4K en YouTube. Entonces, no sé qué tanto podrá influir eso en las producciones. Asertivo. Buena pregunta. Sí, bueno. Pues, a ver, con lo que decía Heriberto, perdón que me quedé pensándole y dándole vueltas, con lo que decía Heriberto, sí, a ver, yo no sé, puede estar grabando en 4K, pero yo creo que sí se nota la diferencia desde el punto de vista de la óptica que tú mencionabas. La óptica sí que juega un rol importante. La cámara, estamos claros que necesitamos N cantidad de píxeles, perdón, no nos vayamos a confundir, de píxeles. Pero la óptica, dependiendo de la óptica que uses, también te da una textura. Entonces creo que sí puede llegar a notarse la diferencia. Ahora bien, creo que nuestro ojo también tiene un límite, o sea, ya no importa si el televisor es 4K, nuestro ojo no va a tener mayor capacidad de identificar si esto fue grabado con celular 4K o con una cámara 4K. Sobre todo si le dan un tratamiento de postproducción después, que pueda nivelar las texturas y la iluminación y emparejarlo todo. Que también las plataformas de colorimetría hoy están tan avanzadas que prácticamente coloreás
lo que ya grabaste. O sea, es impresionante lo que pueden hacer. Pero creo que sí, que las profundidades de cámara, las profundidades de campo, los desenfoques que puedes lograr va a depender mucho de la óptica, y no creo que con las ópticas que hoy se adaptan a los teléfonos logres la misma profundidad de campo o las mismas texturas que con las cámaras que con la óptica de una Alexa, por ejemplo, que además son ultra luminosas. Eso es otro que tienes que tener en cuenta, que las ópticas hay de luminosas a menos luminosas. Entonces, no sé cómo serán las ópticas que se le adaptan a los teléfonos, porque no he tenido oportunidad de trabajar con ellas, sería una gran cosa, pero no creo que tengan tanta luminosidad como la óptica de la Alexa. Entonces, sí, creo que así se notaría. Y la pregunta de Kevin. Lo de Kevin está más difícil de responder, perdón, pero creo que con lo del streaming, sí, definitivamente uno tiene que tener en cuenta eso. Si al final baja un poco la calidad, pero si tú ves bueno, hoy Netflix ya te pide que sea 2K o 4K para poder tener tu película en su parrilla, para poder ofrecértela. Hoy ya ni siquiera te aceptan que sea HD. Eso uno. Y segundo, te ponen como condición trabajar con 2 o 3 cámaras diferentes. Y la mayoría hay una Sony, hay una Canon, y no me acuerdo cuál es la otra. Oye, Canon ya no. Una de las Arrix. Canon la desprecia Netflix. No. Sí, mi teléfono es Sony, no vale. Entonces, pero por ejemplo, Netflix ya pone un perfil específico para tu película y para agarrártela y subirla a su parrilla. Si bien el streaming tiene un poco de baja calidad, pero si tú ves, si ves las producciones que se producían en HD, que seguramente todavía tendrá Netflix alguna que otra ahí en su parrilla, con las producciones que ahora están en 4K, la evidencia de la calidad es muy notoria. Entonces, creo que si siempre tenemos que aspirar a grabar en la mejor calidad, independientemente de si el proyecto va a ser para proyectarlo vía streaming o para proyectarlo en cine o para verlo en el televisor plasma que tenés en tu casa. Y ya, o sea que creo que siempre tenemos que aspirar a eso, a mantener la mejor calidad posible, al menos que no lo querrás así, y que sea con toda la intención tener y ganar la textura del VHS, por ejemplo. Eso es increíble, que en una producción 4K te pongan un filtro VHS. Sí. O sea, así son los hipsters. Pero por ejemplo, para una producción chiquitita, quizás los costos de filmar en 2K a filmar en 4K sea una diferencia que para la producción sea importante. Y no sé, pienso yo de que si... Solo los servidores para guardar todo eso. Ajá, entonces, o sea, te quedas con aquello de... No sé si ustedes han visto otra vez, Nolan, qué terrible. El tráiler de Tenet. El tráiler de Tenet a 4K, pero no la versión de YouTube, sino que la versión que le distribuyó Warner a la prensa. Mi monitor 2K, no es 4K. O sea, no se ve ni por cerca como se ve el de YouTube, se ve infinitamente mejor. Aún poniendo en YouTube lo de verlo en 4K. Entonces, no sé, yo, a ver, Nico y Heriberto, no sé qué opinarán, pero creo que a mí me influiría bastante en plan de, o sea, ¿y para qué voy a incurrir en este gasto si de todos modos la gente lo va a ver comprimido? Sí, es que de verdad que es bien complicado, es un tema muy complicado. Buen punto. Lo que pasa es que yo a veces así pienso cuando estoy grabando, así de todas maneras se va a transmitir en televisión nacional, que aquí todavía falta que la digitalice,
y para hacer una inversión en 4K, entonces sí uno evalúa eso, pero sin embargo, lo que dice Kevin es cierto, o sea, hay una riqueza visual cuando ves un producto terminado en 4K, eso es definitivo. Yo pensaría que también pensando en la longevidad del producto, porque por ejemplo, a eso me refería también. Los programas de televisión no necesitan estar en 4K porque pues sí, la gente medio los va a ver y ahí ni los van ni a retransmitir. Sin embargo, ya una película o un cortometraje ya más elaborado, pues obviamente uno pensaría que perdure con el tiempo y en el futuro 4K va a ser como ahorita estamos burlándonos del VHS, pues. O sea, pero y además, como decís vos en la televisión, o sea, ¿para qué vas a esforzarte tanto en que se vean en alta definición las arrugas de los presentadores que en 5 años ya no van a estar? Exacto. Bueno, no sé si tienen una última pregunta. Ya estamos llegando al límite de tiempo establecido por nuestro presupuesto. Bueno, para enlazar con la última sección, Nico, no sé, Ondina, si puedes recomendarnos algunos directores de fotografía que vos consideres que son súper talentosos, porque nosotros solo conocemos a Lubezki, al menos yo, al que más les digo la pista es a Lubezki. Mira, yo soy muy mala con los nombres, pero de momento les recomiendo al director de fotografía que trabaja todas las películas de Wong Kar-wai. Y, por ejemplo, In the Mood for Love o My Blueberry Nights son películas fotográficamente preciosas. El guión son muy buenos a nivel de guión, muy fuertes de guión, pero a nivel de fotografía y de iluminación, para mí son demasiado poéticas. Y bueno, no está mal nunca ver Barry Lyndon como una experiencia de fotografía. No recuerdo quién es el director de fotografía, pero definitivamente es un reto iluminar como Barry Lyndon. Y otro director de fotografía que tenía tendencia a iluminar de forma muy natural, no quiere decir que solo usara el sol como recurso, es Néstor Almendros, un director de fotografía español. Bueno. Sí, así que él, de momento, y no recuerdo el director de fotografía de Wong Kar-wai, sorry, pero ambas películas son poéticas. Estaba viendo aquí que al menos In the Mood of Love tiene 3 cinematógrafos registrados, incluyendo a Christopher, que es un americano que también tiene muy, muy buena fotografía, y tiene otro que se llama Pung Leon Kwan, que es otro que ha trabajado con Suena asiático. Sí, sí, bueno. Él. Almendros, hablando de Almendros, también es uno de mis favoritos y les recomiendo esta película de Terrence Malick que se llama Días de Cielo, que es una película bellísima y si la ven van a encontrar que hay un montón de referencias del cine moderno en esa fotografía. Así que bueno, muchísimas gracias, Ondina. Ha sido de verdad bien interesante. Muchas gracias por las recomendaciones. Y pues sí, definitivamente creo que lo más importante aquí, sobre todo para aquellos que están interesados en hacer cine o en hacer buena cinematografía, pues es la práctica, estar siempre moviéndose, estar creando y también estar siempre listos de qué es lo que está en la tecnología enseñándonos. Así que de estar educándose constantemente, no es de decir, creo que Ondina no me va a dejar mentir, aquel que dice que ya lo puedo todo, es el que nunca puede hacer nada, ¿verdad? Así que es de que todos los días hay que aprender. Es de que estar aprendiendo constantemente. Exacto. Y ponerlo en práctica. Así que con eso gracias. Pero falta todavía las recomendaciones. Con eso nos vamos a la última parte, que es las recomendaciones para que nuestra audiencia vea en el transcurso de la semana, y el reto que nos puso Kevin la semana pasada era que estas recomendaciones tenían que ser de nuestro actor favorito.
Así que vamos a Kevin, decirnos cuál es la película que nos vas a recomendar, que probablemente sea de Quentin Tarantino. No es de Tarantino. Por cierto, de una vez les digo el reto de esta semana. A ver. Su compositor favorito. Y bueno, mi actor favorito de toda la vida es el señor DiCaprio. Y les voy a recomendar una película que, aunque no se parece mucho al material original, a mí me gusta mucho, que es El Gran Gatsby. Me encanta esa película y se les recomiendo encarecidamente. Sale por ahí el señor Tobey Maguire, que fue el primer Spider-Man que yo conocí, así que también por eso fui contento a verla. Ok, buenísimo. Ondina, ¿cuál película nos vas a recomendar? A ver, de las películas que yo podría recomendar, insisto, My Blueberry Nights no es de mi actor favorito. Ahora, si es una actriz favorita, recomendaría alguna película de Julia Roberts, por ejemplo. No sé, Rezar, Comer y Amar, o Amar, Rezar y Comer, no sé cuál es el orden, pero es muy zen, es para tranquilizar el alma, y creo que en estos momentos la necesitamos. Sí, es muy linda. Buenísima recomendación. Heriberto, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, uno de mis actores favoritos, quizás está en el top 5 de mis preferencias, es Tom Hanks. Tom Hanks tiene una filmografía enorme. Un multiverso. Pero lo voy a relacionar con el tema de hoy. Steven Spielberg, que es otro de mis directores favoritos, trabaja siempre, bueno, o por lo menos en muchas películas, con uno de los mejores directores de fotografía, que es el polaco Kaminski. Entonces, para no perder la costumbre, a mí me gusta siempre recomendar películas basadas en hechos reales. Entonces les voy a recomendar una película que fue dirigida por Spielberg y como director de fotografías Chacho Kaminski, y protagonizada por DiCaprio y por Tom Hanks, es Catch Me If You Can, del 2002. Así que ahí enlazamos el tema de hoy con el reto de Kevin. Sí, Atrápame si puedes. Creo que yo tengo mi teoría de que es una obra maestra escondida. Esa película es espectacular. Y bueno, para terminar mi recomendación, pues desafortunadamente no pude encontrar una sola película con uno de mis actores favoritos, así que les voy a dar una recomendación sobre una película que tiene 3 de mis actores favoritos, y esta está dirigida por Michael Mann, quien, por cierto... Un segundo creí que ibas a decir Michael Bay. No, Michael Mann, que por cierto es un director que es de los pioneros en la cinematografía digital. Hay de las últimas películas que él ha producido, casi todas han sido digitales, y si fue de los primeros, por ejemplo con Ali y con Collateral, que fueron películas filmadas con cámaras digitales, pero no es ninguna de esas, sino que es una película que todavía filmó con cinta de 35 milímetros, que se llama Hit, Fuego contra Fuego, y tiene a 3 de mis actores favoritos, que son Al Pacino, Robert De Niro y Danny Trejo. Así que esta película es un clásico, es un poco larga, pero dato curioso, esta película inspiró a Nolan algunas escenas de Dark Knight. Pueden buscarlo, él mismo lo ha dicho, así que es una obra maestra. Y sin más, pues muchísimas gracias otra vez, Ondina. Ha sido una plática muy interesante, muy amena. De verdad que tú sabes un montón, y de verdad que quisiéramos conocer más tu trabajo. ¿Dónde puede nuestra audiencia ver más de tu trabajo? Pues en YouTube, en el canal de YouTube de ProArt, ahí pueden ver un poco los materiales que se han ido produciendo. Y pues las películas documentales en las que he participado, esas todavía no están disponibles al público, lo siento, pero podemos mantenerlos al tanto cuando ya puedan verse. Y nada, muchas gracias a ustedes.
redes sociales, Twitter o Facebook, donde puedan estar al tanto de tus proyectos, de los documentales, podemos ver los musicales. Sí, Twitter pueden buscarme como Ondina Morales. En algún momento no publico mucho, no soy mucho de redes sociales y más que el canal de YouTube, donde voy subiendo los videos, pero sí, en algún momento en mis redes sociales subiré, por supuesto, el día que ya estén visibles y aptas para el público las películas. No, y siempre invitar a nuestra audiencia a estar pendientes de todas las producciones nacionales, pero sobre todo vayan a verlas al cine, porque no hay mejor experiencia que ver una película en el cine, sobre todo si sabemos que Ondina Morales, directora de fotografía, está detrás de esa película. Así que muchísimas gracias a los invitados, gracias a los mismos de siempre, y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todavía no se acaba la pandemia. Todavía no se acaba la pandemia, correcto. Y recuerden, todavía la OMS está todavía descubriendo cosas, así que quédese guardado en su casa, no salga, cuide. Si se cuida usted, cuida a los demás, así que por favor, queremos seguirlos viendo y que ustedes nos vean. Definitivamente. Así es. Definitivamente, a cuidarnos. Así es. Gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Igual a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana.